Esto es Tras la Pista, un podcast histórico que busca cuestionar las formas de escribir la historia. ¿Qué creemos que ocurrió? ¿Quién lo escribió? ¿Quiénes lo difundieron? ¿Y por qué hasta hoy lo seguimos repitiendo? También, ¿cómo imaginamos el presente y el futuro de la escritura de la historia? Esas son algunas de las preguntas que proponemos. Siembra dudas, cosecha ideas. Elige un detalle del pasado prehispánico. Piénsalo. Reescribe tu pasado. Reelabora tu presente. A finales del siglo XV, los españoles desembarcaron en América, diciendo que su Dios había muerto por amor a la humanidad. Según sus ideas religiosas, la noticia sobre el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo habría sido llevada a todo el mundo por distintos apóstoles y profetas. Por lo que a su llegada, buscaron y encontraron la presencia de su Dios en Mesoamérica, un Dios llamado Quetzalcóatl. Pero ¿hasta qué punto los indígenas narraron la existencia de un hombre poseedor de algunos rasgos similares a los de Jesucristo? ¿O hasta qué otro? Los frailes lo confeccionaron para comenzar a inculcar la fe cristiana. Hola Marielba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí en nuestro quinto episodio, que es el final de la temporada, pero muy emocionado también de poder tener esta conversación de hoy acerca de Quetzalcóatl. Otra de las figuras muy importantes para las culturas, bueno, para la actualidad también. No tan solo lo encontramos de alguna forma, que ya veremos de qué forma lo encontramos, sino también en el México moderno ha tenido una presencia muy importante. Sí, así es. La primera pregunta que te quisiera hacer es: ¿cuáles son las menciones de Quetzalcóatl que encontramos? ¿Y qué nos dice sobre él y su mito? Bueno, a ver, aunque en sus cartas de relación Hernán Cortés no citó expresamente a Quetzalcóatl, sí jugó con la idea de que los indígenas confundieron a los conquistadores con dioses. Pero yo considero que esta fue una de las muchas mentiras que Cortés escribió, porque las diversas religiones de los pueblos mesoamericanos no creo que hayan contemplado la idea de dioses personificados y mitologizados como los grecolatinos. Y bueno, sobre esto ya adelantamos algo en los episodios anteriores. Y los restos prehispánicos en realidad no remiten a la idea de esas figuras, sino más bien nos remiten a la idea de un cosmos integrada por potencias naturales, donde todo estaba entrelazado y los seres humanos se comunicaban con otros seres vivos. A esta idea de ecúmene integrada ya hemos dicho que le correspondía el concepto de tiempo cíclico, no el concepto de tiempo lineal, el cual correspondía a la idea de un Dios eterno, de la salvación en el paraíso o de la condenación en el infierno. Y digamos, tenemos que pensar en qué afecta o cuáles son las consecuencias de dos ideas muy distintas de tiempo. Y los franciscanos, los primeros, llegaron a Nueva España en 1524, no entendieron las formas religiosas mesoamericanas y preguntaron a los indígenas por sus dioses y sus diosas. Y es posible entonces que los indígenas, al no entender el concepto de dioses, respondieran relatándoles distintas leyendas. Por eso las crónicas de evangelización presentan muchas versiones, contradicciones, vacíos, inconsistencias acerca de estos dioses y de sus mitos. En este sentido, es interesante observar cómo se copian unos evangelizadores a otros. El copiar
lo que hoy conocemos como plagiar, eso no existía en aquella época, era perfectamente normal. Creo que es muy importante cuando estudiamos las crónicas de evangelización, comparar unas con otras y preguntarnos, ¿no? ¿De dónde tomó este cronista lo que dice? Por ejemplo, Bartolomé de las Casas, pues vemos que él lo toma de franciscanos, que no es algo que él haya preguntado. Pero bueno, volvamos a Quetzalcóatl. Lo que finalmente se designó con el nombre de Quetzalcóatl siguió un largo proceso de construcción. Es decir, los frailes estaban convencidos de que antes de la conquista ya se había dado a conocer el mensaje evangélico cristiano y que seguramente habría como un hombre Dios antecedente que habría intentado apartar a los indígenas del demonio, de los sacrificios sangrientos, de los pecados de la carne. Ya vemos en la historia de la conquista de Francisco López de Gómara a mediados del siglo XVI, cómo él difunde la idea de que los llamados indios creían en un dios mayor llamado Quetzalcóatl. Esta idea la tomó de Motolinia, que sabemos fue uno de los primeros franciscanos, y la tomó y la tomaron y enfatizaron mucho en esta figura como para probar que en América había habido un antecedente del monoteísmo, ¿no? Que ya había como huellas del monoteísmo en América dentro de todo su politeísmo, ¿no? Entonces, esta fue un poco la estrategia de colonización espiritual. Ahora, el mito de Quetzalcóatl, si lo analizamos, está compuesto por referencias bíblicas, sobre todo al Nuevo Testamento y a la vida de Jesucristo. Pocos elementos del mito corresponden con el mundo prehispánico. Y pues también como cualquier otro mito, hay diversas versiones de su vida, sus aventuras, y estas se entrelazan con mitos de otros dioses y diosas. Mira, en una de sus versiones se dice que su madre, Chilmama, al igual que María, se quedó embarazada milagrosamente al ingerir una piedra de jade verde. Quetzalcóatl es así un héroe civilizatorio, un supremo sacerdote y un rico y prominente rey de Tula, que acostumbraba a ayunar y practicar la abstinencia sexual. Entonces, ese embarazo milagroso dio a luz a un hombre muy parecido a Jesucristo, con situaciones y conductas similares. También se dice que Quetzalcóatl prohibió los sacrificios humanos y enseñó a rezar y a autosacrificarse, a predicar. En algunas versiones se afirma que debido a los engaños del demonio, un día se embriagó y cayó en la trampa de pecar sexualmente con una prostituta. O en otras versiones se dice que cometió incesto con su hermana. Y arrepentido de sus pecados, entonces propició la caída de Tula y huyó en una barca de serpientes hacia el oriente. Esta huida en barca de serpientes nos recuerda mitos egipcios. También se cuenta que fundó pueblos, que mandó construir cruces, que abrió el mar, que caminó por encima del agua, que dejó un libro, posiblemente el Evangelio en lengua hebrea, y profetizó la llegada de gente extraña. Murió, pero renació y regresó para salvar a su pueblo del demonio Huitzilopochtli. Y pues también se cuenta que creó al género humano, se inmoló, se convirtió en el sol o en Venus, la estrella de la mañana, y dio a conocer el cultivo del maíz.
Pues como ves, la vida de Quetzalcóatl fue construida como un modelo a seguir, con elementos concordantes con la vida de Cristo, y enemigo de los dos dioses más malvados, Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Y pues bueno, es interesante también ver en estos mitos cómo a partir del siglo XIX los mitos coloniales van borrando las referencias a lo bíblico y a lo grecolatino y dejan supuestamente lo puramente prehispánico. ¿Y hay alguna forma que se pueda comprobar que este relato sea realmente un relato mesoamericano, el de Quetzalcóatl? No, para nada. A ver, se dice de la serpiente emplumada o de las serpientes emplumadas que están presentes en piezas de cerámica, esculturas, relieves, elementos constructivos en las pirámides, que ahí está Quetzalcóatl. Pero en realidad esta es una asignación ex post. Creo que en un episodio anterior había hablado yo de las asignaciones ex post. O sea, ver con las crónicas coloniales el pasado prehispánico. Y esa es una falla. Los historiadores la llamamos una falla de carácter heurístico, una falla en la investigación y en la valoración de las fuentes. Es decir, se trató de plasmar la idea de que así como el símbolo de la cruz representa el sacrificio de Jesucristo, la serpiente emplumada, principalmente de cascabel, simbolizaría el de Quetzalcóatl, y la religiosidad que entraña se expandió por toda Mesoamérica, aunque adquirió distintas advocaciones, ¿no? Según hizo su aparición. Entonces, eso explica por qué le llaman de manera distinta nombres como Ejecatl, Cuculcán, Cucumats, Seacatl, Topiltzin en distintas reuniones, y por qué aparece entonces en tantos restos arqueológicos. Pues sobre todo destacan las columnas o las balaustradas de las escaleras de las pirámides en Teotihuacán, en Tula, en Chichén Itzá, en Xochicalco, en Cholula, en Tenochtitlan. Bueno, también se nos dice que en los códices, en las pinturas y en algunas esculturas, lo podemos identificar por su máscara negra de pico de ave, ataviada con serpiente y plumas de quetzal. Pues sí, podemos observarlo en estas pinturas y en estos códices. Pero volvemos a la asignación ex post. Es decir, ¿qué nos dice esta representación sobre su mito? No nos dice nada, excepto la posible conexión entre el cielo y la tierra. Estas figuras con máscara negra no nos remiten a la historia que se nos cuenta, ¿no? Es como Tlaloc, ¿no? Que yo creo que los sacerdotes, sacerdotisas, podían portar en forma de máscara e incluso la podrían portar monos, ¿no? Esto es muy claro en una escultura que se rescató en el metro, en las excavaciones del metro Pino Suárez, en donde vemos a un mono con máscara de Ejecatl, Quetzalcóatl, danzando con una serpiente. Sí, o sea, estamos seguros de que encontramos ahí a Quetzalcóatl de alguna forma en la arqueología, ¿no? Y en la cerámica y en todos estos elementos, pero de lo que dudamos un poco es de las explicaciones posteriores cuando llegaron los colonizadores. ¿Por qué esta necesidad, este querer de vincular de alguna forma o hacer una analogía de Quetzalcóatl con Jesús? Bueno, a ver, creo que en otro episodio ya me refería a esto que yo denomino inculturación de la fe. Es decir, es una estrategia de evangelización.
usada no solamente por los cristianos, también fue usada por religiones anteriores en Asia, en Europa, que consiste en convencerte de que eres bueno, pero no lo sabes. Eres bueno en potencia. Hay que recordar que la teología de los religiosos que vienen a América está muy fincada en la obra de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Y esta teología ya contempla esa inculturación. También con ella comprueban algo que asegura su propia religión, la idea de que Dios había revelado la verdad a los distintos pueblos de la tierra, pero no todos habían aceptado esta revelación y que ya había profetizado, ¿no?, la caída de los reinos dominados por el demonio, ¿no? En este caso, profetiza la caída de Tenochtitlan. Entonces, la caída de Tenochtitlan no es un hecho solamente guerrero, sino que es el cumplimiento de un designio divino. Pues vemos además que se impone con Quetzalcóatl la idea del tiempo lineal, de un principio, una señal del monoteísmo, también del patriarcalismo, del maniqueísmo, la idea del bien y el mal radicalmente separadas, ¿no? Y la idea de que ha llegado la hora de superar los sacrificios sangrientos y los pecados de la carne y por supuesto la antropofagia, aunque es el triunfo de Quetzalcóatl sobre Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, y es el destino, ¿no? El destino de la humanidad hacia el bien, hacia completar el mundo para el cristianismo. Por otro lado, habría que decir que para 1521, con la caída de Tenochtitlan, las epidemias, sobre todo la viruela, que habían empezado años antes en las islas del Caribe, ya se había esparcido por toda Mesoamérica porque había un intenso comercio entre tierra firme y las islas. Yo creo que esto no ha sido suficientemente considerado cuando se aborda el triunfo de Cortés con tan pocos soldados y se habla de unos aliados tlaxcaltecas, huejotzingas. Yo creo que estos pueblos no fueron aliados, fueron llevados por medio de la leva. Y claro, ante el terror de que las epidemias estaban acabando con la población. Es una enfermedad terrible para ellos, para el sistema inmunológico indígena que no estaba preparado para esas enfermedades. Entonces, en unos cuantos días ya cobra sus víctimas y se esparce y debilita y es terrible, ¿no? Yo creo que en realidad Tenochtitlan, ya cuando Cortés realiza su segunda incursión, ya está medio abandonada. Él mismo por ahí habla de que encontró mujeres e infantes predominantemente y que habría que volver a evaluar cómo estuvo lo de la caída de Tenochtitlan. Y sobre todo por una cosa, yo me encontré, buscándole por supuesto, ¿no?, que en la canción de Antioquía, que es un relato épico medieval de la caída de Jerusalén, de la primera cruzada, pues Cortés prácticamente copia y adapta la canción de Antioquía. ¿Por qué tuvo que hacer eso si realmente triunfó sobre Tenochtitlan? ¿Por qué no lo relató con lo que vio, con lo que vivió? ¿Por qué tiene que recurrir a un escrito? Habría que preguntárselo. Sí, es una muy buena pregunta esta que nos lanzas ahorita, ¿no? Y esta reflexión que haces, justo para ir viendo, o sea, creo que a lo largo de los episodios hemos visto pues muchas similitudes, ¿no?, que nos hacen preguntarnos qué está pasando aquí. Hay que revisar de nuevo lo que leímos, lo que sabemos, para tener un acercamiento un poco más crítico y que
pues, como dices, haga justicia. Sí, haga justicia. Bueno, si tú te vas a tomar el trabajo de comparar el relato de Cortés de la caída de Tenochtitlan con la canción de Antioquía, ojo, vete al original de la canción de Antioquía. No te vayas a relatos sobre, ¿no? Sino al original de la manera como se narró esa caída, para que lo puedas cotejar, porque en este original fue el que pensamos que Cortés tomó. Hay que tomar en cuenta que Cortés era un hombre letrado, así como era muy sanguinario, cruel, mentirosísimo, súper mentiroso. Hoy le llamaríamos súper corrupto, ¿no? Hay que tomar en cuenta que había tenido sus lecturas y su preparación, ¿no? Entonces, el recurrir a libros de caballería y a este tipo de textos se explica perfectamente. No era un soldado ignorante, ¿no? Había sido escribano durante pues casi 10 años, ¿no? Aunque dicen que no trabajaba mucho, pero había sido escribano en lo que hoy es República Dominicana y Cuba. Entonces no era cualquier persona, sabía escribir y escribía bastante bien, ¿no? Pues justo ahora que estamos hablando sobre estos usos de la historia y los discursos políticos, historia como construcción de uso político, te invito a escuchar la siguiente cápsula que preparamos y que se va a poner interesante después de ella. Más allá de si las similitudes entre Jesús y Quetzalcóatl fueron reales o fabricadas, no queda duda de la utilización política que se le dio, y no terminó en el siglo XVI. A lo largo de la historia moderna de México, Quetzalcóatl ha aparecido una y otra vez como símbolo de legitimación. El presidente López Portillo, por ejemplo, quedó tan fascinado con la figura que le dedicó una novela. Décadas después, en 2025, la Suprema Corte de Justicia realizó una ceremonia en la que sorprendentemente se encomendó a la serpiente emplumada. Pero quizá el caso más insólito ocurrió durante la Navidad de 1930. El presidente Pascual Ortiz Rubio decidió que ese año Santa Claus no vendría a México. En su lugar, el encargado de traer regalos a los niños sería Quetzalcóatl. Crónicas de la época describen la escena. En vez de un árbol monumental, se levantó una pirámide iluminada, y desde lo alto descendía la serpiente emplumada, convertida por un día en mensajero navideño. Yo quisiera preguntarte, ¿qué nos dice que en distintos momentos de la historia moderna de México se siguiera y se siga utilizando la figura de Quetzalcóatl como un discurso político o como una reafirmación del discurso político? Bueno, a ver, en esto, pues, llamémosle con todas sus letras, es la manipulación. Es la idea de que cuál es una figura muy popular que toca los sentimientos profundos, identitarios de la nación mexicana, pues es ese dios bueno llamado Quetzalcóatl, ese dios que posteriormente la iconografía se ha dedicado a como darle unos atavíos impresionantes de luz, sonido y colores, ¿no? Y esto es una manera de manipular. Y es una manera, pues, que los mismos promotores no se dan cuenta que cuando exaltan la figura de Quetzalcóatl, en realidad están exaltando lo cristiano occidental. Por eso, pues, se pueden entender acciones tan extravagantes como la emprendida por el presidente mexicano Pascual Ortiz Rubio en 1930,
después de la Revolución Mexicana, cuando en su intento por rechazar lo extranjero y elogiar la mexicanidad, trató de sustituir a Santa Claus por Quetzalcóatl. Y así pues la serpiente emplumada entregó regalos a las niñas y a los niños en un supuesto templo de Quetzalcóatl construido en el Estadio Nacional de aquel entonces, y ahí mismo se entonó el himno a Quetzalcóatl. Bueno, también promovió concursos de dibujo, la Lotería Nacional incluyó a una serpiente emplumada en su sorteo. En fin, la idea de sustituir a Santa Claus por Quetzalcóatl no prosperó, pero sí, pues siguieron intentos parecidos, ¿no? Para exaltar el amor por el pasado prehispánico a través de esta figura. Bueno, me parece interesante, por ejemplo, recordar un bestseller en su momento, que fue el libro de José López Portillo, el presidente mexicano. Él publicó el libro Quetzalcóatl, ¿no? en 1976. Y esta obra formó parte de su campaña presidencial. Un poco una manera de decir que regresaba Quetzalcóatl, o sea, él a salvar al pueblo, ¿no? Es una recreación en prosa poética de la vida y de la obra de Quetzalcóatl, pero habría que analizarla porque es bastante discriminatoria, porque ese dios es el blanco, el barbado, el amoroso, que llega de Oriente a liberar al pueblo mexicano. Pues también, ¿no? En su escrito, este Cristo mexicano, Quetzalcóatl, que ya digo, llega de fuera, no toma mujer, ama a todos por igual, elimina los sacrificios humanos, enseña quién es el ser supremo, cuáles son las verdaderas virtudes. En fin, es una afirmación y ampliación del mito de Quetzalcóatl que habían heredado los españoles. Y en realidad él intenta occidentalizar y cristianizar todavía más a ese dios héroe Quetzalcóatl. Sí, y bueno, como lo escuchamos en la cápsula también, o sea, actualmente se sigue con ese uso político de la figura de Quetzalcóatl, ¿no? Como lo escuchamos en las plegarias de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, también, ¿no? Es un abuso, más bien. Un poco caricaturesco, folclorizante. No tiene nada que ver con el pasado prehispánico. Creo que ese tema en específico te da mucho que hablar y podríamos retomarlo en algún otro momento. Sí. Bueno, para finalizar me gustaría hacerte una pregunta que nos dé un poco de emoción y nos inspire a seguir estudiando a los pueblos mesoamericanos. ¿Qué se está estudiando ahorita desde diversos espacios como la academia? ¿Qué se está diciendo? Bueno, pues, a ver, hoy en día la academia se ha diversificado enormemente, se ha reproducido enormemente. Entonces, estos estudios los tenemos pues, en todos los estados de la República, además de todo lo que se hace y se ha hecho en Estados Unidos y en otros países, en Alemania, en España, por supuesto. Es decir, el mundo prehispánico hasta en Japón ha sido muy atractivo analizarlo porque realmente es una incógnita. Realmente es un estudio que debe hacerse porque el conocimiento de otras lógicas, de otras maneras de vivir, nos aportan pues a reconstruir un mundo que hoy en día está muy deshecho, digamos, ¿no? Entonces se hace de todo, ¿no? De todo. Hay quienes siguen repitiendo el discurso de los frailes y de los evangelizadores, siguen creyendo que ahí está la verdad. Hay quienes siguen viendo el pasado prehispánico con esas fuentes. Pero hay intentos muy importantes de etnólogos y de antropólogos, también de historiadores,
por tratar de imaginar cómo se comportaron, cómo fueron esas relaciones antes de la llegada de los españoles en sus distintos momentos históricos. O sea, porque la complejidad del México prehispánico implica que son siglos antecedentes, ¿no? Entonces, tampoco tenemos las mismas culturas cuando está más cerca la invasión europea a siglos antes. Entonces, todo esto hace que sea, pues, todo un mundo por conocer. Entonces, sí, se están haciendo trabajos muy interesantes, también de estudios de carácter de los ecosistemas, ¿no? Y la vida de esas comunidades. Por ejemplo, yo tengo un colega herpetólogo que me ha ayudado mucho a entender el comportamiento de las serpientes, lo que es posible, lo que no es posible. Y él está tratando también de vincular la relación de los ecosistemas con la vida de las comunidades más antiguas. Se está haciendo mucho. Lo importante es que dudemos, que no confiemos en las fuentes y que volvamos a preguntar. Y en ese sentido, pues desde mi punto de vista, las crónicas, las historias coloniales, por supuesto que son muy valiosas, es un género muy rico. Edmundo Gorman, uno de nuestros más importantes historiadores del siglo XX, decía, sí, son muy interesantes para conocer la mentalidad de los conquistadores y de los frailes, no para conocer la mentalidad prehispánica, y yo estoy totalmente de acuerdo con él en ese sentido. Pero esas crónicas son un género muy valioso y ahí conocemos cuáles fueron las estrategias de colonización del continente americano. No nos ayudan a comprender las lógicas mesoamericanas, como hemos dicho en episodios anteriores, pero sí nos ayudan a algo. Hay que tomar en cuenta que entre los religiosos que vinieron a América también había de todo, y que hubo frailes franciscanos y dominicos que sí realmente tenían el gran deseo y la gran ilusión de hacer de las sociedades indígenas, que ellos unificaron y los llamaron genéricamente indios, pero hacer de esas comunidades las verdaderas comunidades cristianas. Volver a la pobreza evangélica, volver a los principios cristianos primitivos, algo que en Europa había oleadas desde, pues más o menos desde el siglo XII, XIII, había movimientos muy fuertes de retorno al cristianismo primitivo porque la iglesia había abusado, ¿no? En términos de que se había vuelto como muy materialista, autoritaria, impositiva, etc. Entonces hay comunidades indígenas que fueron formadas de una manera muy cristiana. Y hoy en día eso se confunde con lo mesoamericano. Por ejemplo, creo en el último libro de Andrés Manuel López Obrador, pues él confunde eso. Y entonces recupera todos los valores de los pueblos mesoamericanos, que en realidad son valores cristianos. Indudablemente son valores que ojalá, ¿no? Todos pudiéramos convivir así. Pero yo insisto, hay que tomar en cuenta que para ello, pues sí, tendríamos que volver al modelo comunitario, ¿no? Comunitarista, que es la propiedad colectiva de la tierra, el trabajo colaborativo, la relación entre los sexos más paritaria, más igual, en fin, muchas cosas que tendrían que modificarse y que hoy en día hay corrientes importantes en México que las defienden, ¿no? Entonces, bueno, es todo una serie de retos, y claro que la comprensión del pasado prehispánico, realmente prehispánico, tiene que irse, insisto, en primer lugar a sus fuentes, aunque estas fuentes hayan sido destruidas en su mayoría. Con las que nos quedan, creo que podemos hacer bastante.
Sí, me parece correcto, y también algo a mí que me entusiasma mucho, que es parte de lo que estás diciendo, es, o sea, estas nuevas preguntas, pero también quién las está haciendo, ¿no? O sea, creo que como con mayor intensidad y con mayor frecuencia encontramos diverso tipo de personas que están haciendo estas preguntas, ¿no? Gente que es parte de la comunidad diversa, ¿no? De la comunidad no binaria, mujeres que también están ocupando muchos espacios ahora en la academia. Entonces, pues también eso es muy importante, ¿no? Porque no todos nos hacemos las mismas preguntas, no todos le hacemos la misma pregunta al mismo objeto. Depende mucho de nuestro bagaje, de nuestras preguntas, de las inquietudes que tenemos como personas. Y creo que también eso está enriqueciendo mucho a la academia en este momento, como las personas que están haciendo las diferentes preguntas como tú, ¿no? O sea, estas preguntas que tú estás viendo, que tú le estás haciendo a los objetos, pues nadie podría hacerlas exactamente como tú, porque tú tienes cierto tipo de historia personal y además también de tu historia como investigadora. Te has tenido un recorrido durante más de 50 años, María Alba, dentro de la investigación. 50 años. Entonces, eso hace que tengas un recorrido dentro de la academia, dentro de la investigación, y como persona que nadie más podría hacer esas preguntas, y que eso es lo rico de la investigación. Pues sí, a ver, pero también hay una cosa. Yo me he encontrado con muchas personas en México que con el puro sentido común llegan a conclusiones muy parecidas, ¿eh? O sea, yo muchas veces pienso, ¿a poco en México en cada persona hay un investigador? Pues casi, casi. Hay una curiosidad increíble, ¿no? Y esto yo creo que tiene que seguir así, desde la academia y fuera de la academia, a preguntarnos y a plantearnos que hay un reto enorme por el nuevo conocimiento del México prehispánico que está esperando hacerse, y ojalá que en esta ocasión pues no estemos supeditados a lo que dicen los estudios de los extranjeros, pero sí es muy emocionante emprender pues esta vida de preguntas, de dudas, de cuestionamientos. Nadie se tiene que ofender. No son asuntos personales, son asuntos que tienen que ver con el conocimiento y con la ciencia. Y podemos debatirlo desde ahí. O sea, si no estamos coincidiendo de nuestras lecturas, pues que se encuentren nuestras lecturas y nuestras investigaciones y lo debatimos desde el campo de las ideas. Y eso es lo que enriquece también, ¿no? Los estudios. Que no pensemos lo mismo, que lo veamos diferente y que podamos encontrarlo y debatirlo. Porque de otra forma, si todos pensamos igual, qué aburrido, ¿no? Sí, bueno, tienes toda la razón. El debate, el diálogo, tú dices tal, yo digo tal, ¿en qué te basas? ¿Cuáles son tus pruebas? Yo a mis estudiantes todo el tiempo les estoy preguntando, ¿y cuáles son tus pruebas? ¿Y de dónde saca este autor lo que dice? ¿De dónde lo toma? Esa es la pregunta clave en la investigación histórica. Sí. Sé que siempre digo esto de la última reflexión, pero es que siempre sale algo nuevo. Eso que dices, a mí me encanta. Y creo que ahora tenemos más oportunidad de que cada persona, cada sujeto, podamos ser historiadores en el sentido de investigar, de hacer preguntas, de cuestionarnos, de criticar, de poder tener ahora sí que los lentes de la duda y construir nuevas ideas, nuevas versiones de lo que estamos, con pistas, obviamente, con estos indicios, pero sí me gusta que se democratice un poco más y que se salga de las aulas y que se salga de los institutos el conocimiento. Sí, un conocimiento basado en pruebas. Bueno, pero ahí vamos haciendo poco a poco la historia con las pruebas. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias por estos 5 episodios. Ha sido un gusto enorme estar aquí y poder platicar. Muchas gracias, María Alba. Estamos encantadas. Gracias a ustedes. Hasta luego. Este podcast es una producción de La Memoriosa, grabado en Tuncas Estudios, Ciudad de México.
Producción, Carla B. Villalón. Producción ejecutiva, Mar Rivera. Escrito por Mar Rivera y Carla B. Villalón, con base en investigaciones de María Alba Pastor. Entrevistadora, Mar Rivera. Grabación, edición, voz en off y música original, Cuauhtémoc Rivera. Queremos agradecer especialmente a María Alba Pastor por haber participado en estos episodios.